Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestro tema, la institucionalización de la revolución. Recuerden que en su Word van a encontrar una tablita. En esa tablita van a tener que identificar las instituciones, su fundación y sus objetivos o principales funciones. Asimismo, también van a encontrar a los 3 presidentes que van a marcar esta etapa, es decir, con quienes tiene inicio y con quienes tiene fin, para que también vayan colocando ahí los datos que ustedes consideren los más importantes. No quiero que me pongan todos, solo los que ustedes consideren importantes para realizar posteriormente un análisis. Muy bien, recuerden que nuestro propósito lo vamos a encontrar también en nuestra guía semanal y en la actividad del día de hoy. Es el mismo de la sesión anterior. Vamos a seguir distinguiendo las características de una segunda fase de la revolución y el proceso de institucionalización para comprender cómo es que inicia el sistema político que hoy rige aquí en México. Muy bien, chicos, iniciamos la etapa de las instituciones con Obregón. Recuerden que con Obregón va a iniciar la reestructuración y la reconstrucción del país. Obregón se va a centrar por fin en darle un tinte administrativo a todas esas ideas, a todas esas leyes, a todos esos pensamientos, ideologías que surgieron durante la primera etapa revolucionaria, pero que por el mismo contexto de la guerra de guerrillas no se habían podido llevar a cabo. Uno de los principales, más bien una de las principales instituciones, la primera institución en surgir va a ser la Secretaría de Educación Pública. Esta surge el 3 de octubre de 1921 y va a estar a cargo de José Vasconcelos. ¿Cuál es la intención de Obregón para fundar la Secretaría? Primero que nada, alfabetizar a los adultos, es decir, darle a los adultos lo que durante tanto tiempo se les había negado, que era educación. Recordemos que desde poco más allá del porfiriato, pues la población mexicana era en su gran mayoría analfabeta. Entonces Álvaro Obregón quería terminar con esa situación y para eso va a encabezar distintas misiones culturales, sobre todo en el área rural. ¿Cuál es la intención de estas misiones? Crear una especie de maestros, es decir, los misioneros van a las áreas rurales a formar maestros improvisados, por así decirlo. Les enseñan a leer y escribir para que esos maestros vayan a otras comunidades a enseñar a leer y escribir. Pero no solamente eso, sino también les van a enseñar prácticas de higiene, les van a enseñar el trabajo colectivo, les van a enseñar a trabajar el campo, no porque los campesinos no sepan trabajar el campo, sino más bien se trata de mejorar los sistemas de producción, a crear técnicas agrícolas, a mejorar su sistema de ganadería, implementar sistemas de riego, es decir, a mejorar la producción del campo. De eso van las misiones culturales, crear maestros del campo para el campo. Posteriormente, esas misiones culturales se van a convertir en lo que hoy en día conocemos como escuelas normales rurales. Todos hemos escuchado hablar de ellas y si no, bueno, recordemos que apenas tuvimos un caso de desaparición forzada con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. ¿Cuál es el tinte educativo que va a tener esta Secretaría de Educación Pública durante el gobierno de Obregón? Un sentido de pertenencia, es decir, fomentar un sentido nacionalista. La educación debía ser nacionalista. Para este momento, pues la población, perdón, está por los suelos, no hay un sentimiento de pertenencia, no hay identidad nacional. Todo lo que se había logrado, acuérdense, en la época del porfiriato, que también querían recobrar este sentido nacionalista, pues solamente le pertenecía a la clase de élite, a la clase trabajadora, a la clase popular, a las masas populares, pues no tenían acceso ni siquiera a la educación y por lo tanto no tenían acceso ni sentido de pertenencia hacia la educación, ni hacia la patria, ni tenían un sentimiento patriótico. El mayor sentimiento patriótico que tuvieron fue haber formado parte de la Revolución Armada. Entonces la intención de la educación era crear este sentimiento nacionalista a través de distintas prácticas como la creación de la red de bibliotecas públicas, principalmente para que la gente empezara a tener acceso a los espacios culturales, a los espacios educativos. Otro aspecto educativo, otro aspecto cultural que se va a ver reflejado no solamente en las escuelas, en las aulas, en los libros, acuérdense que también con la SEP va a llegar los libros de texto gratuitos, sino también se va a ver reflejado en todas las ciudades y en todas las instituciones, perdón.
¿En qué sentido? Para ese momento la técnica artística o el movimiento artístico de la época es el muralismo. Y bueno, tenemos aquí en México grandes muralistas que lo que van a hacer es reflejar ese sentimiento nacionalista, ese sentimiento de pertenencia hacia la patria mexicana. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, a través de los sectores que siempre habían existido pero que habían sido invisibilizados, como los obreros, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, como los indígenas, como los campesinos, como los maestros, todos estos sectores que habían estado ocultos bajo la sombra de la burguesía, de las grandes élites, etcétera, etcétera, van a surgir en el muralismo, se van a ver reflejados y entonces eso va a permitir que la gente cree un sentimiento de identidad hacia algo y que no solamente se encuentra dentro de las aulas o dentro de las escuelas, sino que va a estar reflejado en todas las ciudades, en todos los espacios de gobierno, es decir, por donde quiera que uno vaya va a encontrar murales, va a encontrar piezas arquitectónicas, va a encontrar esculturas que reflejen ese sentimiento de identidad de una nación que había sido construida por obreros, campesinos y por indígenas. Hasta aquí espero que vayamos bien. Bueno, el burrito no nos dejó ver el otro punto. Pero el otro punto habla sobre que durante este tiempo de Obregón, Obregón le va a dar mucho impulso tanto al artículo 27, que es el reparto de las tierras, el reparto agrario, va a expropiar latifundios, va a tener mucho apego hacia los obreros en cuanto al artículo 123, es decir, los va a reivindicar todos esos derechos que en su momento les prometieron, y hablo de Carranza, todos esos derechos que en su momento Carranza había prometido y que no había cumplido, Obregón los va a llevar a cabo, va a ser muy firme en cuanto al reparto ejidal, va a ser muy firme en cuanto a darle a los trabajadores, a los obreros, a los sindicalistas una condición laboral digna, y sin querer queriendo va a crear una especie de, o va a asentar el capitalismo en México, donde, bueno, el obrero hoy se va a ver o se va a considerar como la base del sistema de producción. Ahí está, regularización del artículo 27 y 123. También vamos a tener los famosos tratados de Bucareli. Estos tratados de Bucareli surgen con Obregón. ¿De qué van esos tratados de Bucareli? Recordemos que los Estados Unidos tenían muchas inversiones aquí en México. Entonces, esas inversiones se vieron afectadas durante toda la revuelta armada, principalmente ¿por quién? Por Villa. Bueno, pobre de Villa, no lo dejamos descansar en paz. Entonces los Estados Unidos piden el pago de los daños causados por la guerra. Obregón acepta, se van a realizar los tratados de Bucareli. Sin embargo, ni el Congreso mexicano ni el Congreso estadounidense van a aprobar esos tratados, por los que no se logran llevar a la práctica. Pero, total, parcialmente sí, Obregón paga hasta cierto punto algunos de los daños que se habían sido ocasionados producto de la guerra. Muy bien, como dije, Obregón va a apoyar mucho los artículos 27 y 123, y estos se van a ver reflejado en las organizaciones que lo van a apoyar, como por ejemplo la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, que aglutina precisamente a los obreros del momento, y va a apoyar la fundación de un partido, que es el Partido Nacional Agrarista, que aglutina precisamente a todos los campesinos. Bueno, pero no conforme con ello, con Obregón se da muerte al último caudillo, más bien al penúltimo caudillo revolucionario, que es Villa. Villa fue atacado en Parral, va en su auto, de hecho, antes de subirse, le dice a uno de sus conocidos que Parral era un buen lugar para morir, porque él ya sospechaba que tanto Obregón como Calles se querían deshacer de él, pero que no consideraba que fuera así. De hecho, en el transcurso del viaje rechazó una escolta, la escolta que se le había asignado para protegerlo. Él la rechaza. Cuando va camino a su destino, tiene un intento de asesinato que es, vamos a así decirlo, alterado por un grupo de niños que en ese momento se atraviesan y que le salvan la vida sin querer a Villa, pero el auto más adelante se va a encontrar con una persona que grita ¡Viva Villa! Y una vez terminada la frase de ¡Viva Villa!, suenan los balazos, lo acribillan
y bueno, ahí tenemos las fotos de su muerte. Y bueno, no se va del todo, ahí está. ¿Cómo se deshace de Obregón? Bueno, recordemos que antes de partir Obregón cambia la constitución y permite la reelección por lapsos de tiempo. Pero esto no le convenía a Calles porque Obregón seguía siendo un caudillo revolucionario y Calles no veía con buenos ojos que los caudillos retomaran el poder político. Aprovechándose de la situación en la que Obregón se había metido con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tampoco quería a Obregón, un joven llamado José de León Toral, junto con una viejita, van a organizar, según esto, el asesinato de Obregón el 27 de julio de 1928, después de que Obregón resultara ganador de las elecciones para presidente de nuevo. Entonces, bueno, va a un restaurante a celebrar su triunfo, el restaurante se llama La Bombilla, se acerca a José de León Toral, le dice que si le hace un retrato, empieza a dibujar el retrato, saca un arma y tiene el retrato, dispara y bueno, Obregón muere. Se dice que esto fue obra de la conspiración de los fanáticos religiosos, pero bueno, surge por ahí una frase que dice así: ¿y quién mató a Obregón? Y la gente responde: cállese y siéntese. Porque en realidad quien había conspirado todo este tiempo contra Obregón pues era Calles. Y como dato curioso, a aquellos que les gusta el fútbol, José de León Toral perteneció en un inicio al club Centro Unión, que viene siendo el antecedente del América. Muy bien, tenemos a Plutarco Elías Calles. Ya habíamos visto algo con Plutarco Elías Calles, no me voy a detener mucho ahí. Tenemos la construcción de caminos y de sistemas de riego. Acuérdense que Calles lo que va a hacer es modernizar al país. También va a tener la reorganización del ejército y la armada. Lo que trata Calles es de ya no darle el poder a los caudillos, eliminar a los caudillos. Ya por fin se fue el último, que era Obregón. Entonces lo que va a hacer es una reestructuración política. De hecho, una de las frases que dice cuando toma o se sabe de la muerte de Obregón es: bueno, se acabaron los caudillos, inicia la etapa de las instituciones. Pero la etapa de las instituciones ya había empezado cuando Obregón funda la CEP. Con Plutarco Elías Calles va a surgir el famoso Banco de México. El Banco de México se funda el 1 de septiembre de 1925 y las intenciones de este banco o de este nuevo banco eran la facultad para crear una única moneda. Acuérdense que en ese momento los caudillos revolucionarios habían sacado cada quien su moneda y era válida en ciertos puntos, claro. Lo que quiere hacer Calles es unificar una sola moneda, una única moneda, mediante obviamente la acuñación. También va a permitir la emisión de billetes para todo México. Va a buscar regular la circulación de dinero. Esa es otra de las funciones que va a tener en un inicio, para que bueno, México pudiera empezar a reponerse económicamente de los desastres de la guerra. Es decir, va a buscar la forma de regular los ingresos y egresos. Esa era la intención de Calles al fundar el Banco de México. El Banco de México también se va a volver un asesor financiero y pues finalmente la intención del banco es que todos los bancos extranjeros o todos los bancos independientes que existían se afilien, se organicen, pueden seguir trabajando de manera independiente, pero siguiendo las normativas del Banco de México, es decir, regular la entrada y salida de los bancos que existían para ese momento aquí en México. Y bueno, algo que se cortó en la sesión pasada y que era importante mencionar es la Cristiada, es la Guerra de los Cristeros, ocurrida en 1926, dura aproximadamente 3 años. Y es uno de los acontecimientos, más violentos que existieron después de la revolución, durante la etapa de la institucionalización. Aquí se inicia porque Calles cierra escuelas privadas religiosas y expulsa a los sacerdotes extranjeros porque no consideraba que la religión fuera importante para México. Más bien consideraba que la religión y sobre todo que el fanatismo que los mexicanos tenían hacia la devoción y hacia las prácticas católicas religiosas eran
el peor obstáculo de progreso y modernidad para México. Es decir, que la religión no permitía que los mexicanos progresaran adecuadamente, científicamente, políticamente y que pues racionalizaran, por así decirlo, porque pues eran ciegos ante la fe católica. Entonces básicamente le declaró la guerra a la iglesia no se va a levantar en un inicio, quienes se levantan son precisamente el pueblo mexicano, y pues que el pueblo mexicano se haya levantado en armas bajo el lema Viva Cristo Rey, reafirmaba todavía más la teoría de que la religión entorpece para Calles. Va a haber muchos muertos, tanto de Calles hacia la religión como de la religión hacia Calles. Los cristeros, mejor conocidos, hacen explotar líneas férreas, asaltan o toman por sorpresa los ferrocarriles, toman iglesias, toman centros, bueno, es todo una revuelta, es un movimiento sumamente violento. No solamente murieron civiles, también murieron religiosos, ejecutados y, bueno, asesinados. Cuando Calles termina la presidencia va a surgir el famoso maximato. Este maximato se va a caracterizar porque durante este tiempo vamos a tener 3 presidentes, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil y Abelardo Rodríguez, cada uno con su periodo presidencial, pero que son al final de cuentas controlados por Calles, es decir, Calles todavía sigue manejando por debajo del agua el poder ejecutivo, mientras cada uno de ellos son presidentes. Y vamos a tener a otro que viene siendo Lázaro Cárdenas, que también creían que iba a ser parte del maximato, pero Cárdenas básicamente le dijo, pues no, mi ciela, y terminó por expulsar a Plutarco Elías Calles, lo mandó al exilio, porque Cárdenas no estaba de acuerdo con que Calles manejara precisamente a los presidentes a su antojo, sino que más bien él consideraba que necesitaba reestructurar todo lo que Calles había creado, no solamente con la iglesia, no solamente con las instituciones, sino a través de el partido que va a fundar. Y es precisamente ese partido, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, se va a fundar el 4 de marzo de 1929. Lo va a fundar Calles. ¿Cuál es la intención de este partido? Busca seguir la ideología nacionalista y populista revolucionaria, es decir, retoma un poco el aspecto de Carranza, de hablar, de decir, de prometer, con tal de aglutinar tanto a trabajadores obreros como a campesinos, que en ese momento eran la fuerza de México y el mayor concentrado en cuanto a población. Al final del día, lo que va a realizar el PNR es un sistema capitalista que va a buscar pues tomar posesión de los obreros y de los campesinos. Se consolida como el partido oficial. Hasta este momento solo hay uno, es un partido único. Y bueno, en cuanto empiecen a quererse formar bandos de oposición, el PNR, como ahora es conocido el PRI, va a empezar a tener sus prácticas como fraudes electorales, como sistemas de represión y como candidatos por dedazo, es decir, candidatos seleccionados. En este momento, pues quien lo selecciona era Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles también va a seleccionar al siguiente presidente, después de los 3 últimos, que es Cárdenas. Ay, perdón chicos, pero hace mucho calor aquí, pero bueno. Y por último vamos a tener a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas va a ser presidente de 1934 a 1940. Recuerden que de 1928, cuando termina el gobierno de Calles y es asesinado Obregón, vamos a tener a 3 presidentes, Emilio Portes Gil, Abelardo y se me fue el otro, ahorita lo recordamos. Hasta 1934 que Calles va a postular a Cárdenas, pero recuerden que Cárdenas les dije, pues hasta aquí llegaste viejo, lo exilia, lo manda lejos y bueno, termina su gobierno en 1940. Durante este tiempo las instituciones que van a surgir parten de las ideas cardenistas. Una de ellas es la expropiación petrolera, no se les vaya a olvidar nunca esa parte, que es cuando Cárdenas busca nacionalizar los petróleos mexicanos y que ya no permitir que se los sigan llevando al extranjero. Y entonces va a fundar, o más bien ahí es donde surge Pemex. Pemex se va a fundar el 7 de junio de 1938
Acuérdense que la expropiación petrolera se da el 18 de marzo de 1938. Bueno, el decreto de la expropiación petrolera se da ese día. ¿Y cuál es la intención de fundar Pemex y como tal de la expropiación? Pues que solo haya una única compañía de carácter mexicano, es decir, de carácter nacionalista, que pueda explotar y adquirir los yacimientos de petróleo. Se dice que cuando Cárdenas pide a los mexicanos el apoyo para poder llevar a cabo la expropiación y para poder fundar Pemex, pues no había mucho recurso económico. Banco de México todavía no terminaba de regular la economía de ese momento. Entonces pide apoyo a la sociedad mexicana para que puedan establecerse los centros de yacimiento y de extracción de petróleo. Entonces la gente llegó a donde Cárdenas estaba, eran filas y filas de gente que llevaba sus ahorros, que llevaba sus cochinitos, señoras llevaban gallinas, es decir, con el dinero del pueblo se van a crear las primeras extractoras de petróleo aquí en México. Y eso está en algún documental. Bueno, lamentablemente esos documentales se perdieron cuando misteriosamente Televisa incendió toda todo su acervo documental. Pero bueno, esa era la función de Pemex, que haya una única compañía de carácter nacional que se encargue de explotar, adquirir los yacimientos petroleros y por lo tanto de realizar todo el proceso que conviene al petróleo, distribuirlo, venderlo, comercializarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos brincamos la imagen del Pemex. Ahí está, Pemex. Durante este tiempo, Cárdenas va a impulsar con mucho énfasis la educación socialista y en esa educación socialista va a surgir el IPN, el Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, surge el 1 de enero de 1936, 2 años antes que Pemex. ¿Cuál es la intención del Politécnico? Crear educación tecnológica. Álvaro Obregón ya había iniciado con la educación rural, con la educación especializada, con la alfabetización y Cárdenas dijo, bueno, ahora hay que crear técnicos que nos ayuden a modernizar, es decir, a cumplir con las ideas de Calles, de modernizar el país y que no solamente sea traer inversión extranjera, traer personal extranjero capacitado, sino que esa capacitación surja aquí, se ejerza aquí y se reproduzca aquí. La intención es crear una educación superior técnica, pero profesional, bajo los ideales de la revolución. ¿Quiénes, según la educación socialista, tendrían que tener acceso a la educación? Los hijos de campesinos y los hijos de obreros. Ese era el fin de la educación socialista durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y busca impulsar pues, el desarrollo industrial, el desarrollo económico y darles una institución superior a las clases menos favorecidas. De eso va la educación socialista, por eso se funda el IPN. El IPN es la escuela de los campesinos y de los obreros para ese momento. Entonces, si se dan cuenta, durante estos 3 presidentes, Obregón, Calles y Cárdenas, se van cumpliendo los ideales revolucionarios que durante toda la primera etapa se habían querido llevar a cabo. Pero para Cárdenas, la educación, o más bien la intención de la educación es clara. ¿Quién tiene que recibir educación? Las masas populares. ¿Por qué las masas populares? Porque son el sustento de todo México. Hasta aquí espero que vayamos bien. Después tenemos como gran institución la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México. Esta se va a fundar el 24 de abril de 1936 y bueno, la intención de la CTM es aglutinar a todos los trabajadores sindicalistas y sobre todo obreros y campesinos que en un inicio pertenecían a la CROM, pero que ya no cumplían con los ideales socialistas de la época, porque la CROM pues también afiliaba a personas de carácter burgués. La CTM lo que quería era continuar con esta idea socialista de mejoras para el pueblo, para el obrero, para el campesino. Es como esas frases que gritan en las marchas de educación primero al hijo del obrero y educación después para el burgués. También vamos a tener como institución muy importante la fundación del INAH. Esta se funda el 3 de febrero de 1939 y pues la intención es resguardar el patrimonio, preservar el patrimonio, difundir el patrimonio y esto le va a ayudar a impulsar las ideas educativas que tenía Álvaro Obregón de
dar y brindar una educación al alcance del pueblo, de brindar cultura al alcance del pueblo. Sobre todo va a trabajar de la mano con la Secretaría de Educación Pública para fomentar las ideas nacionalistas y la exaltación de los valores indígenas. Y bueno, en lo que Cárdenas no estaba de acuerdo era con el PNR, perdón, se me van de repente los nombres, y va a disolverlo en 1938, y en 1938 va a fundar el PRM, es el Partido Revolucionario Mexicano. Y bueno, ¿cuál es la intención? Ya no quería Cárdenas que fuera un partido político de carácter capitalista, ¿no? Donde existieran confederaciones que solamente aglutinaran a las personas sin ofrecerles verdaderos cambios. Lo que Cárdenas va a hacer con el PRM es fundar sectores. ¿Quiénes van a ser los sectores o los pilares del PRM? Los obreros, los campesinos, las masas populares, los militares, la CROM, la CTM, los sindicalistas, los maestros, es decir, todo el pueblo de México va a estar aglutinado y va a ser sector primordial del Partido Revolucionario Mexicano, el PRM. Y pues hasta ahí terminamos con estas instituciones. El PRM, a diferencia, repito, del PNR, es que este tiene un carácter meramente popular. Lázaro Cárdenas sí se centra más que los otros dos gobiernos en darle al pueblo las atenciones que el pueblo merece, pero retomadas de los otros dos gobiernos, es decir, las lleva a cabo de una manera más evidente, más notoria. Y bueno, una de ellas es la fundación del PRM, en la que se deja el carácter capitalista y se va a aglutinar a puro sector obrero campesino. Y pareciera que todo iba bien, que nada va a pasar. Con esto terminamos las instituciones, porque después de Lázaro Cárdenas ya se viene otro partido político, otro PRI distinto al que habían empezado a llevar a cabo, sino ya se viene otro PRI que va a dejar de lado las instituciones y se va a centrar más en las aspiraciones políticas. Y pues, ¿qué podría salir mal? Pareciera que ya nada podía salir mal, pero en 1939 surge el PAN. Muy bien, chicos, espero que haya sido de su agrado.